Entonces, bien, vamos a iniciar. Recuerde que lo que les hablaba la vez pasada, hay tres, digamos, dentro de lo que habíamos visto de aprendizaje estadístico, o lo que se llama statistical learning. ¿De acuerdo? Entonces era o básicamente es como un área de la estadística matemática que intenta estudiar los algoritmos de aprendizaje automático. O sea, de lo que llaman machine learning. Y por esta ser una rama de la estadística matemática, o sea, los que están haciendo la maestría, ellos ven un curso de estadística matemática, pero en ese curso de estadística matemática se enfocan básicamente a dos cosas, ¿no? A lo que se llama estimación, hablar de estimación y hablar de inferencia, y más específicamente hablando, bueno, inferencia, tanto pruebas de hipótesis como intervalos de confianza. Entonces, pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, básicamente hablando. Pero toda esta teoría, tanto de la estimación como parte de la inferencia, yo podría decir que todo se basa en lo que se llama la teoría estadística de la decisión. Se basa básicamente en eso. Pues el aprendizaje estadístico también se va a basar en esta teoría estadística de la decisión. Y como les contaba en el video, hay tres como elementos importantes dentro del aprendizaje estadístico, así como en la teoría estadística, digamos, o hay tres, digamos, elementos fundamentales de la teoría estadística de la decisión, pues que se aplican tanto en lo que llamamos estadística matemática y que aquí utilizaremos también en el aprendizaje estadístico. ¿Recuerdan de qué les comenté en el video? Sí, profe. Eran la regla de la decisión, la función de pérdida. Ajá. Y el riesgo de la regla de decisión. Ajá. La regla de decisión, la función de pérdida, correcto, muy bien. Y el riesgo de regla de decisión. Y el riesgo de la regla de decisión. Profe, una pregunta. ¿El riesgo también es una función medible? Sí, el riesgo es una función medible. El riesgo, como está definido, una regla de decisión también es una función, o sea, una regla de decisión es una función medible que va de acá a acá, o sea, del espacio de entrada, del espacio de las variables de entrada o del conjunto de variables de entrada o de covariables o variables explicativas a donde llega, pues, digamos, al espacio donde llega o donde están las variables de respuesta o la variable de respuesta. En este caso, pues digamos que es unidimensional, entonces pues no hay ningún problema. La función de pérdida también es otra función medible, realmente es una función medible, y esta regla de decisión también digamos que formalmente hablando también, no, mentiras, esta no es una función medible. Esta no necesariamente es una función medible porque digamos que esta aplicaría, digamos como lo vemos acá, esta aplicaría sobre digamos, la función de pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en principio, esta no es básicamente una función, no es una función medible en principio, ¿de acuerdo?
En principio no es una función medible. Habría que chequear bien dentro de lo que se conoce y si requiere que sea o no sea una función medible. Pues a priori no pide que sea una función medible, entonces pues no, a priori no tiene por qué ser una función medible. Note que la función de pérdida sí es una función medible y la regla de decisión también es una función medible. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. De acuerdo. Y lo que les contaba dentro del enfoque de aprendizaje estadístico, la idea siempre es encontrar una aplicación que es una regla, realmente es una regla de decisión, si se conoce así, es una función, pues que mejor aproxime, que tenga pues digamos que encuentre una mejor o que tenga menos riesgo posible, ¿no es cierto? Esa regla de decisión es una función. Debe ser, por supuesto, una función de las variables de entrada, ¿no es cierto? Entonces, es lo que tenemos ahí. Sin embargo, pues existe una aplicación que tiene el menor riesgo posible y a eso se le llama, pues, la regla de Bayes, ¿de acuerdo? A esa función. Esa función que entrega el menor riesgo se le conoce como regla de Bayes. Por supuesto que en la práctica, la función que yo deseo encontrar, que es una función de la muestra, que también es una función medible, porque es una regla de decisión, pues yo no espero que sea exacta, que encontremos exactamente a la regla de Bayes en la práctica, ¿no? Tratamos de que esta función que llamo f sub n sea muy próxima a la regla de Bayes. Eso es lo que estamos intentando nosotros entender. Y recordemos que esta función, que es la que yo estoy buscando, es una función medible de la muestra, ¿de acuerdo? De la muestra, por supuesto, x1, y1 hasta xn, yn. ¿De acuerdo? Y básicamente esto fue lo que hablamos un poco la vez pasada. De cómo vamos a evaluar los algoritmos, o sea, ¿qué es un algoritmo? Digamos que esta definición es un poco fuerte, y es bastante abstracta, pero básicamente lo que tenemos es una función medible, un algoritmo, básicamente es una función medible, pero digamos de este espacio producto de omega, o sea, de un espacio muestral, del espacio producto entre el espacio muestral y el espacio de las variables de entrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que conocemos como una función medible. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Gracias. Entonces, note que esa es una función que va, digamos que esta definición de lo que estoy poniendo el algoritmo, realmente es una definición técnica matemática que ahora les explico por qué requiere de esa especificación. Pero básicamente hablando, esa función que se llama algoritmo es una función medible del producto, digamos, del espacio producto entre un espacio muestral y el espacio de las variables de entrada y llega por supuesto, al espacio de variables de salida. Entonces, digamos que la idea principal de que funcione de que funcione de esta manera es que una cosa importante acá es que nosotros debemos tratar en el futuro, cuando uno estudia estos algoritmos, que son funciones de la muestra, por supuesto, cuando uno evalúa estos algoritmos, aquí una cosa bien importante. ¿Y qué es la cosa que es bien importante acá? En este caso, la cosa bien importante acá es que, pues, uno en la práctica, o sea, digamos que uno tiene un conjunto de variables aleatorias y uno solamente tiene una muestra posible. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que cuando evaluemos, por ejemplo, el riesgo, hay que evaluarlo, hacemos un promedio sobre todas las posibles muestras que nosotros vamos que se pueden generar con esas variables aleatorias. Por eso le introducimos esta componente acá, esta parte que aparece acá del espacio muestral, para nosotros ahora, con lo que se llama el riesgo, el error de generalización, que es esta expresión que aparece acá, podamos mover sobre todas las posibles configuraciones. Este valor esperado condicional es sobre todas las configuraciones. Cuando aplique otra vez el valor esperado, porque esta es una función medible, lo hacemos sobre todas las posibles configuraciones de muestra. Eso va a ser así, y esa es una forma técnica para después uno llegar digamos, a generar estudios de esos algoritmos de una manera formal.
¿Qué es lo que ha venido pasando en los últimos años? En los últimos años ha habido una, digamos, una falta de enlace entre los que crean los algoritmos, porque los que crean los algoritmos los crean de una forma empírica. ¿Y a qué me refiero a que los crean de una forma empírica? Pues los crean de una forma empírica porque ellos no hacen nada de este tipo de estudios teóricos que se tienen hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces había un desligue entre los algoritmos del Machine Learning y lo que era estadística. Y antes se creía que esto no era, que estos algoritmos de Machine Learning no era de estadística. O sea, no tenía nada que ver con estadística. Y por el contrario, empezamos a ver cosas, por ejemplo, como el riesgo empírico, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Empezamos a hablar un poco o bastante más bien, de validación cruzada, de compromiso entre riesgo y varianza, y todo eso tiene que ver básicamente con el tema o lo que se tiene planteado con respecto a, pues, conceptos netamente estadísticos. Y ahora más con esto que se llama el Statistical Learning, pues intenta cerrar una parte del estudio de esos algoritmos, pero de una manera formal, ¿de acuerdo? Porque, y yo me imagino que ustedes ya han visto muchos cursos donde aparecen, donde seguramente han visto aprendizaje estadístico y aprendieron a correr un poco los programas y han hecho hasta cositas bonitas y salen bonitas. Pero si uno quiere realmente en el futuro aprender a evaluar realmente los algoritmos, hay que aprender un poco de aprendizaje estadístico. ¿De acuerdo? De aprendizaje estadístico, que es la forma de evaluar correctamente los algoritmos que se inventan, porque otra cosa es inventar los algoritmos, que eso también tiene, por supuesto, una parte brillante. O sea, el que encontró el tema de las redes neuronales y vio que se aplicaba muy bien, pues tuvo la genialidad de utilizarlas. Que hasta ahora estemos en esa etapa de juntar todas las herramientas desde un punto de vista estadístico, desde la estadística matemática, para darle formalismo a todas estas, pues es bien importante. Entonces, este es un llamado de atención para que ustedes hagan un alto en el camino. Sí, hay que aprender a correr algoritmos, hay que aprender a correr todo esto en Python, pero también es un llamado de atención para ustedes para que le prestemos más atención a las partes teóricas, estas partes que también son importantes, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que vale la pena decir es que yo estoy en el proceso de autoevaluación del pregrado. Y una cosa importante que siempre dicen nuestros egresados, y espero que ustedes me lo digan, es que la carrera de estadística les entrega una capacidad analítica y una capacidad teórica que ustedes pueden hacer un razonamiento mucho más allá de las personas que hacen un diplomado y que ya piensan que están al mismo nivel que están ustedes o que van a estar ustedes cuando terminen su carrera. Entonces, eso hay que dejarlo muy, muy claro y muy claro desde ahora, que ustedes van a tener mucho mejor formación teórica y analítica que casi que cualquier otro profesional que apenas medio hace un cursito de estadística y por ahí aprende a correr unos algoritmos y ya está. Es importante, claro, es aprender a correrlos y aprender a correr de la mejor manera y tomar decisiones y hacer cosas de estas, pero también esta parte que hasta ahora, como le digo, este libro donde estoy sacando esto es del año 2019, es un libro relativamente nuevo y nos tenemos que ir casi hasta el año, por allá hasta los 90, un poco más atrás, donde Batnick habló un poco del aprendizaje, ya introdujo las primeras ideas del aprendizaje estadístico, aquí ya están empezando a formalizar. Entonces, esto vale la pena, esto vale tenerlo en cuenta. En ninguna otra parte es difícil encontrar en los libros, sobre todo estos libros de Python y blogs y toda esa cosa, de este tipo, por ejemplo, de notaciones que aparecen acá. Este tipo de notaciones. XY debe ser que debe tener debe provenir de una distribución conjunta, de una distribución de probabilidad conjunta para X y Y. O sea, todos estos conceptos y todas estas cosas usted no las ve en otro curso que no sea, por ejemplo, o los cursos que dictamos aquí en el pregrado. Entonces, digamos que ese es un llamado de atención también para esto. Como no es un curso de aprendizaje estadístico, pues aquí sí les vale la pena decir que yo estoy dándole simplemente los meros pinitos iniciales de esto, ¿de acuerdo? Y se lo digo también porque yo estoy aprendiendo, y aquí estamos aprendiendo todos, casi que los profesores, a esta parte, porque esta parte es nueva, esta parte de investigación es reciente. Entonces, pues, ¿qué hace uno? Aprender. Entonces, aquí, en lo poquito que yo he aprendido, les estoy enseñando aquí lo poquito que yo sé, porque a un cierto nivel de profundidad también,
porque esto hay que estudiarlo mucho y hay que interiorizarlo mucho para poder entregárselo de la mejor manera a ustedes. Entonces, este es un primer paso que estamos dando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. La vez pasada habíamos quedado aquí, habíamos hablado del exceso de riesgo de valles, que básicamente, que es esta definición que aparece acá, que es el valor esperado es el valor esperado del error de generalización, ¿de acuerdo? Menos el riesgo de mi algoritmo, que yo tengo acá, menos el riesgo digamos, el riesgo de valles. Y esto es una cantidad que es mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque esta función de acá tiene, como les decía, tiene un mayor riesgo, un menor riesgo que este que aparezca acá. Porque si no, si este de acá tuviera un menor riesgo, pues entonces este sería la regla de valles, necesariamente. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces esta no sería la regla de valles. Entonces, en ese sentido, esto es lo que aparece aquí. Y la idea de esto es que esta expresión nos indica qué tan fuerte se excede el riesgo bayesiano o qué tanto se excede el riesgo bayesiano o el error de generalización o cuánto está por encima del error de generalización del riesgo bayesiano. ¿De acuerdo? Este es un concepto que vamos a verlo un poco más adelante porque esta cantidad de acá no se puede, digamos que no se puede estimar, realmente no se puede estimar porque en los algoritmos basan en una muestra, nosotros vamos a tratar de estimar esto, pero esto no se puede estimar, se va a poder estimar cierta parte que es esta cantidad de acá. Entonces vamos a hablar de eso. Aquí terminé la vez pasada, entonces me tomé unos minutos para hacer un recorderis de todo el video que habíamos visto, había hecho la vez pasada. Entonces vamos acá, recuerde que L hace referencia a la función de pérdida. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a considerar que tenemos unos datos de entrenamiento que ahora vamos a hablar, o sea, ahorita vamos a definir realmente qué son, que se conocen por los datos de entrenamiento, que se conocen con los datos de validación y que se conocen con los datos de prueba. Entonces aquí tenemos unos datos de entrenamiento y ahorita vamos a ver por qué dice que se entrena, que se llama así. Entonces, uno lo que quisiera, uno que esperaría en principio, uno esperaría que esta función de acá, que esta regla de decisión, ¿de acuerdo? Un supuesto obvio que uno esperaría que tener aquí es que al hacer la pérdida, la función de pérdida de mi regla de decisión aplicada a mis valores de entrada comparados con mis valores de salida, pues tuviera una pérdida de cero. Recuerde que la función de pérdida lo que asigna es, digamos, como yo lo explicaba en el video, asigna o le entregan un valor de qué tan lejos, o cuánto es la pérdida de esta cantidad con respecto a esta cantidad. Claro, esta va a ser como la predicción que tengamos de esta. Si las predicciones de acá están cercanas a esta de acá, pues digamos que esta pérdida va a ser chiquita. Si estas de acá, predicciones, van a estar cercanas, pues la predicción, digamos que esta regla de decisión va a ser muy cercana va a ser una regla de decisión buena, que tengamos esta cosa. Entonces, a pérdidas grandes, lejanas de cero, pues implicarán necesariamente que esta regla de decisión va a ser, digamos, va a ser una buena regla de decisión, porque estamos cerca, las predicciones están cerca de esto. Claro, idealmente uno pensaría, bueno, pero es que entre más cerca o sea, si la pérdida es cero de esta predicción con respecto a este valor, pues uno creería que está en un estado ideal. Un estado ideal, o sea, sea un requisito obvio y bastante obvio. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando estas pérdidas todas son cero? O por lo menos en todo caso son cero. ¿Qué va a suceder? En muchos casos, dependiendo de la función de pérdida que nosotros queramos trabajar, que esa función de pérdida usted la decide desde el principio. Es una cosa importante porque la función de pérdida usted la define desde el principio y digamos que hay unas funciones de pérdida que en los algoritmos de aprendizaje automático pues son comunes, pero uno define la función de pérdida al principio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si esta pérdida es cero, para muchas funciones de pérdida que sea cero es equivalente a decir que justamente estas predicciones o
la regla de decisión evaluada en X sub y debe ser igual al valor de Y sub y. Y pues esto tiene, digamos que esto sería algo como ideal. Uno creería que es ideal, pero tiene dos problemas. No sé si alguien alcanzó a leer cuáles son las dos desventajas, los dos problemas que tengamos ese escenario. Que haya pérdida cero para mi regla de decisión, para todos los valores para todos los valores de la muestra de entrenamiento. Profe, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿cuál es desde el punto de vista un problema? O sea, digamos que cuáles son las desventajas de tener que al tomar mi regla de decisión o mi algoritmo, porque esto es una regla de decisión, o al evaluar mi algoritmo en la variable de entrada me dé exactamente el valor de la respuesta. ¿Cuáles son las desventajas de tener eso? No sé, profe, pues yo diría que tendría, o sea, haría muy mal las predicciones para datos fuera del entrenamiento, o sea, porque de pronto el modelo quedó como perfectamente ajustado. Sí, lo primero entonces es que considerar un escenario así, pues prácticamente usted estaría diciendo de que no hay influencias aleatorias en el entorno, o sea, que prácticamente usted no está en un enfoque de aleatoriedad, ¿de acuerdo? Un enfoque de aleatoriedad y claramente al suponer que X y Y provienen de una distribución de probabilidad, esa distribución de probabilidad, a menos que se degenere, a menos que sea una distribución que se degenere en un valor, pues hay un cierto valor de probabilidad y entonces todos los valores no pueden ser exactamente iguales. Entonces, digamos que generaríamos esa parte. Segunda cosa importante, lo que tú dices, tendríamos el problema que se llama el sobreajuste a los datos de entrenamiento. Es un problema. ¿Y ese cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del sobreajuste de los datos de entrenamiento? Pues que de ser así, de haber un sobreajuste, es decir, que en muchos datos de entrenamiento suceda esto que tenemos acá, lo que va a suceder es que seguramente vamos a tener problemas con las predicciones fuera de los datos de entrenamiento. Y ese es el problema que se llama sobreajuste en la práctica. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir el problema de sobreajuste es que hay pérdidas, hay muchas pérdidas que son ¿qué? Que son cero, que es equivalente a decir que mi algoritmo evaluado en los datos de entrada son prácticamente iguales a los datos de respuesta. ¿De acuerdo? Y eso es un problema de sobreajuste. Esto es lo que se conoce como un problema de sobreajuste. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿será que podría, por favor, repetir el primer inconveniente? Es que no lo entendí muy bien. Pues el primer inconveniente es que si para todas las observaciones si para todas las observaciones del conjunto de entrenamiento sucede esto que tenemos aquí, lo que estamos es prácticamente descartando que hay aleatoriedad en los datos. ¿De acuerdo? Listo, sí, muchas gracias. Porque entonces lo que estamos diciendo entonces es que la función, mi algoritmo es un algoritmo determinístico. O sea, no hay aleatoriedad en los datos, si sucede esa parte. Y lo segundo, pues es que lo que sucede es que terminamos en un problema posiblemente que se llama de sobreajuste. ¿Y eso qué quiere decir de sobreajuste? Pues que al evaluar mi algoritmo en los datos que no son de entrenamiento, las predicciones pueden ser muy pobres. Pues, y eso es lo que se conoce como un problema de sobreajuste. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Listo. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, ante esta relación que tenemos acá, ante esta igualdad a cero de la función de pérdida, lo que puede suceder es que podría ser muy complicado en la práctica, tratar de decidir cómo elegir una función de pérdida, ¿de acuerdo? O sea, cómo evaluar, en ese sentido, es lo mismo que estoy hablando del tema de sobreajuste, y básicamente sería bien complicado obtener buenas predicciones
sobre el conjunto que no sea datos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y pues esto debe aplicarse, porque al final de cuentas, para poder hacer predicción, para poder poner a trabajar su algoritmo bien, hay que hacerlo sobre datos que usted no ha observado, sobre datos que usted no ha observado. Y para eso usted hace un algoritmo, para aplicarlo a lo que no se ha observado. Entonces, digamos que puede presentar ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con este, digamos, con este problema que tenemos acá? Básicamente, el problema o lo que tenemos con este problema que tenemos acá y una posible forma de solucionarlo es que hay que darle cierta estructura a la regla de Bayes. Hay que darle una cierta estructura a la regla de Bayes. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa darle una estructura? Pues, digamos, proponer que la regla de Bayes siga cierto tipo de funciones. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, por ejemplo, suponer que la regla de Bayes está dentro de todas las funciones que son redes neuronales. O decir que decir que la regla de Bayes está entre todas las funciones, permítame decir, o todos los algoritmos están dentro de los modelos generados por los árboles. Entonces hay que hacer una restricción realmente, en el sentido de que hay que suponer una estructura para la regla de Bayes. Recuerde que el objetivo que tenemos acá es que nuestro algoritmo, que es una función de la muestra, tenga un riesgo lo más pequeño posible o lo más cercano a este riesgo de la regla de Bayes, porque la regla de Bayes es la que tiene menor riesgo, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer una formulación sobre dónde se encuentra esta regla de Bayes, ¿de acuerdo? Especificando una cierta clase de funciones, ¿de acuerdo? Y esa es la definición que viene acá. Realmente desafortunadamente esta definición que aparece acá, pues casi que no la vamos a volver a utilizar ahora en adelante, pero es entendible que va a ser de esa manera. De hecho es así. O sea, cuando usted dice, voy a encontrar la función o mi algoritmo que esté más cercano en cuanto al riesgo se refiere, a la regla de Bayes, es lo que uno hace en la práctica. Uno dice, mire, voy a tomar de los algoritmos, por ejemplo, de redes neuronales y voy a encontrar el que minimice el riesgo. Y de ahí me quedo con un algoritmo. Luego me voy y dentro de, por ejemplo, los algoritmos que están relacionados con, por ejemplo, árboles y, por ejemplo, el XGBoost, y voy a tomar el mejor algoritmo que aparece de ahí. ¿De acuerdo? Y después los pongo a competir entre ellos. Entonces, hacer un supuesto sobre esto no es, pues digamos, descabellado. No es descabellado porque eso permite que nosotros delimitemos o nos quitemos este problema del sobreajuste como primera cosa importante acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta definición, lo que tenemos acá es que vamos a definir el conjunto F caligráfico que va a estar contenido en todas las funciones medibles. ¿Qué es lo que va a suceder acá? O sea, mire que ¿qué es lo que quiere decir todo esto que estamos especificando acá? Pues básicamente lo que estamos especificando acá es que vamos a tomar un subconjunto de estas funciones medibles. No nos vamos a quedar en todas, no vamos a quedarnos en ese conjunto grande de funciones medibles, sino vamos a restringirnos a uno, haciéndole alguna imposición, ya sea que proviene de las redes neuronales, ya sea que sea un modelo regresión, un modelo logístico, bueno, lo que sea, dependiendo del que nosotros deseamos trabajar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que lo que vamos a suponer es que este algoritmo que yo propongo acá, generalmente debe seleccionar elementos sobre este conjunto F caligráfica. Eso es lo que vamos a suponer en principio en ese caso. Ahora bien, por supuesto, siempre, y desde que ustedes están haciendo modelamiento estadístico y ahora con este tipo de modelos, digamos que es claro que el modelo que uno supone para los datos es una simplificación, pues realmente de la relación real. O sea, digamos que
en la práctica se supone que usted tiene un modelo F, que es el modelo generador de datos, ¿de acuerdo? Pero este modelo F es un modelo que pues no lo conocemos, realmente en la práctica no se conoce, por supuesto, pero también hay un modelo que se llama el modelo F asterisco, que es el modelo que es la regla de Bayes. ¿De acuerdo? Dentro de todas las funciones medibles es el que tiene menor riesgo. Que no sé si, que posiblemente en ocasiones la regla de Bayes pueda ser coincidente con esta función real que generó los datos. De pronto no, porque si yo no la especifico bien, pues de pronto esta regla de Bayes no tiene por qué ser necesariamente esta. Pero digamos que pudiera ser hipotéticamente igual. Sin embargo, en la práctica, esta función, este algoritmo que yo deseo generar, debe tener el riesgo menor posible, de tal manera que esté cercano a mi regla de decisión, que es la regla de Bayes. Entonces, en ese sentido, lo que va a suceder acá, y a qué me refiero con esto que decimos que es una simplificación de la verdadera relación real entre X y Y, lo que quiere decir es que en ocasiones, la regla de Bayes no pertenece a este conjunto F, ¿de acuerdo? Este conjunto arbitrario F que tenemos acá o que nosotros hemos definido acá en este caso. En muchas ocasiones puede suceder esa situación, que la regla de Bayes puede estar por fuera de el conjunto de reglas de decisión o de funciones o de posibles modelos en los datos. Entonces, si eso es cierto, entonces el exceso de riesgo de Bayes, que es esta expresión que nosotros tenemos aquí, se puede, digamos, descomponer de esta manera que aparece acá. Note que esta expresión de acá es equivalente de acá. ¿Por qué? Porque mire que esto que tengo aquí es esto de acá. Y esto que tengo acá es esta expresión de acá. Lo único que estoy es sumando y restando esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Hasta ahí, claro, esta descomposición que aparece acá. El lado izquierdo, este lado derecho, se conoce como el error de aproximación, mientras que este que se conoce acá se conoce como el error de extensión, de estimación. ¿Qué es lo que sucede acá? Mire que el ínfimo, ¿de acuerdo? De el riesgo de F, y las F las tomamos sobre el conjunto sobre el cual nosotros especificamos, va a estar la regla, posiblemente la regla de decisión. Pero en la práctica, supongamos que F, la regla de decisión, no está en este conjuntico que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mire que tomamos este riesgo de acá, y evaluamos todas las funciones, o evaluamos el riesgo sobre todas estas funciones que están acá. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Al esta función no estar aquí en esta de acá, pues este riesgo de acá, pues va a ser mayor seguramente a este riesgo de acá, con total certeza. ¿De acuerdo? Y entonces, este es un error que es inevitable. O sea, en la práctica, el error de aproximación es algo que es inevitable porque, por lo general, la función, la regla de Bayes, que es la que tiene menor riesgo, en muchas ocasiones puede no pertenecer a este conjunto sobre el cual yo estoy definiendo las posibles reglas de decisión basadas en la muestra. Entonces, como yo deseo en la práctica que el exceso de riesgo de Bayes sea lo más pequeño posible, entonces, como esta cantidad de acá es inevitable, pues yo debo minimizar el error de estimación. Y eso me va a definir que el error de estimación, si es pequeño, entonces vamos a considerarlo como un buen algoritmo, ¿de acuerdo? Si tenemos a esto que llegamos como error de estimación, a este error de estimación, si resulta ser chiquito, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Dígame, Víctor. Sí, profe, sí. Sí, Vale. sí, es claro. Es la idea general. Yo estoy tratando de que se lleven la idea general, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder acá? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues la idea principal acá es que uno desea que el algoritmo tenga el exceso de riesgo de Bayes sea lo más chiquito posible. Este error de aproximación no se puede hacer más chiquito. ¿Por qué? Porque posiblemente la regla de Bayes, que es
la que me genera el menor riesgo posible, pues no está de pronto en este conjunto de acá. Entonces, por supuesto, este ínfimo que aparece acá debe ser, por supuesto, mucho más grande que esta cantidad que aparece acá. Entonces, este error es inevitable. ¿De acuerdo? O sea, no lo puedo tener acá. Entonces, la idea es que este error de estimación sea lo más chiquito posible. Y esta es una de las cosas que nosotros vamos a tratar de estimar un poco acá. Y como ejemplo de todo esto, yo les voy a pedir que lean este ejemplo de regresión. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que se lean este ejemplo de regresión? Porque este ejemplo de regresión le trata de dar una idea de todos estos conceptos que hemos dado acá y el problema del error de aproximación y el error de extensión. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros consideramos una regresión como de este tipo, donde esta función f sub 0 es una función que es discontinua y este error es un error aleatorio que es independiente de esta variable x, ¿de acuerdo? Y entonces yo hago mi supuesto. Yo voy a decir que mi conjunto f, el modelo supuesto, que básicamente, el modelo supuesto es restringir el valor de estas de las funciones medibles. Entonces, digamos que restringimos nuestras funciones, nuestras reglas de decisión a un conjunto f que va a ser igual al conjunto de las funciones, tales que f es f que va de los reales en los reales, es una función continua. ¿De acuerdo? Y pues aquí debe estar el modelo supuesto. En principio, se supone. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Que el modelo real es una función discontinua, mientras que el modelo supuesto es un modelo donde están todas las funciones continuas. Entonces, justamente, la regla de Bayes no pertenece a este f caligráfica que tenemos acá. Y entonces aquí se explica de alguna manera, pues justamente los riesgos en los cuales se lleva. Entonces quiero que se sienten y lo lean con más detalle, porque aquí aparece, digamos que un poco explicado este concepto del exceso de riesgo de Bayes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, que al elegir la hipótesis del modelo, es decir, ¿qué significa al elegir la hipótesis del modelo? Pues que yo me voy a quedar con, digamos, unas ciertas funciones o unas ciertas reglas de decisión que van a estar contenidas en estas funciones que son funciones medibles, en todas las funciones medibles. Como les explico, piensen en este conjunto como el conjunto, por ejemplo, de todas las funciones que usted puede generar a través de las redes neuronales. O piense que son este de acá son todas las funciones que, por supuesto, medibles, que usted puede generar a través de un árbol de decisión o ante un modelo de regresión lineal simple o ante un modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, o cualquier tipo de modelamiento, si es que estamos hablando de regresión, cualquier tipo de esto. Entonces, este F puede ser cualquiera de estos que aparece acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que aquí podemos llegar a cierto tipo de dilema. Al dilema que podemos llegar es lo siguiente, pues dado que esta función, este algoritmo que tenemos acá, que es una función medible, por supuesto, que está acá, debería, pues digamos, en ese sentido, debería poder ofrecer la mejor función de decisión posible de todos los f, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues usted solo tiene n datos disponibles de entrenamiento para poder encontrar la mejor función posible en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que es que la calidad de este algoritmo va a depender del tamaño que tenga este clase de funciones f que yo tengo acá. O sea, si mi conjunto f, que es por ejemplo el conjunto de redes neuronales, es un conjunto muy grande, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el error de aproximación es pequeño, o sea, este error que tenemos acá, el error que definimos acá, es chiquito, mientras que el error de estimación puede resultar grande. Pero ya sabemos justamente qué es lo que pasa, que usted lo que quiere realmente volver chiquito es este. Entonces tendríamos un problema ahí en principio. ¿De acuerdo? Y en este caso, o el otro caso, es que si f es pequeño, el error de aproximación es grande, pero el error de estimación
es bastante pequeño. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, este conjunto F, que es el conjunto, por ejemplo, pensemos que es el de las redes neuronales, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero quizás aquí, yo no sé si en este curso seguramente ya algunos de ustedes ya han visto redes neuronales, quizás la gran mayoría ya ha visto el tema de redes neuronales. El conjunto F definido por redes neuronales es un conjunto que es un conjunto demasiado grande. ¿Por qué? Porque usted puede definir un montón de funciones y no son poquitas, son un montón de funciones a través de una red neuronal. O sea, una red neuronal es una composición de funciones como la vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Ese conjunto es muy, muy grande. Entonces, en una red neuronal, usted puede tener un error de aproximación pequeño, pero un error de estimación quizás bastante grande. ¿De acuerdo? Bastante grande. Mientras que si usted tiene un conjunto pequeño, el error de aproximación puede ser grande, pero el error de estimación es pequeño. En ese orden de ideas, claro. Usted desea, la idea, aquí el punto importante es que usted no puede en la práctica minimizar ambos errores. Eso pasa como cuando ustedes vieron estaban viendo por allá el concepto de error tipo 1 y error tipo 2 en pruebas de hipótesis. Usted sabe que esos dos errores no se pueden minimizar al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No se pueden minimizar al mismo tiempo. Entonces, digamos que existen algunas formas de solucionar estos problemas, digamos, ya sea que tengo a f muy grande o ya sea que tengo a f muy pequeña, de tal manera que en cualquiera de los dos casos, usted pueda encontrar una solución lo más óptima posible. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco al respecto de esto. Vamos a hablar un poco de esto. Y permítame aquí un segundito, y es que, permítame aquí un segundito, y es que justamente nos lleva a hablar de este lema que aparece acá. Y en un contexto básicamente de regresión y bajo algo que se llama la función de pérdida cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos hacer caer en cuenta en esta parte de un problema de regresión? En un problema de regresión, recuerden que usted tiene variables covariables o variables explicativas o variables de entrada, y usted desea encontrar la mejor relación con respecto la mejor relación que le entregue los resultados más cercanos con respecto a la variable de respuesta. Esa es la idea, pues, que todos conocemos desde el punto de vista de regresión. Entonces, en un problema de regresión, el exceso de riesgo de Bayes, que es esta cantidad de acá, coincide con el valor esperado del error cuadrático medio condicional, claro, de mi algoritmo. Coincide con esto. ¿Y por qué digo esta parte? ¿Por qué coincide con esto? Bueno, ya les explico. Digamos que aquí está un poco, más adelante está un poco la prueba. Aquí está especificada un poco la prueba. Yo no voy a probar esta parte, pero aquí está probado de que en efecto esto es así. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese error cuadrático medio se puede descomponer en varianza y sesgo al cuadrado. O sea, esto se parece mucho, esta descomposición. Ustedes saben que el error cuadrático medio, cuando estamos hablando de un estimador, se puede descomponer en esta parte, en una parte de varianza y en una parte de ¿quién? De sesgo. ¿Ustedes sí lo recuerdan claramente? Que esa es una descomposición clara que hay, por ejemplo, cuando estamos haciendo estimación, que el error cuadrático medio de un estimador siempre se puede escribir de esta manera. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, al final de cuentas, lo que yo tengo acá es que el error del exceso de Bayes, el exceso de riesgo de Bayes
va a ser prácticamente el error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio se descompone entre la varianza de mi algoritmo y el sesgo de mi algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? Que en ese sentido, la varianza que tenemos acá, la varianza que tenemos explicada acá, básicamente lo que me mide es la intensidad con la que el algoritmo, estamos viendo acá, con la que el algoritmo depende de los datos de entrenamiento. ¿Y qué quiere decir esa intensidad? Pues básicamente la intensidad es con la que un cambio en los puntos de entrenamiento individuales afecta a la regla de decisión inducida por el algoritmo. Esto básicamente, ¿qué es lo que quiere? Esto básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? Esto básicamente lo que quiere decir acá es que si usted mueve un poquito, o sea, si tenemos una varianza grande, lo que quiere decir en este caso es que si mueve usted un poquito los datos, si usted cambia un poquito los datos, la regla de decisión cambia bastante, se ve bastante afectada, ¿de acuerdo? Si la varianza es chiquita, ¿de acuerdo? Cambios grandes no van a afectar mucho a la regla de decisión que yo obtenga, ¿de acuerdo? Esto está relacionado, básicamente la varianza aquí está relacionada, o lo que se llama aquí del exceso de riesgo de valles, la varianza está relacionada específicamente hablando, o va a estar relacionada, o va a tener relación, digámoslo así de esa manera, con el problema de sobreajuste, es decir, esto que ya habíamos hablado de sobreajuste está íntimamente relacionado con la varianza del algoritmo que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, si se tiene una pequeña varianza, lo que vamos a tener es un problema básicamente de sobreajuste, ¿de acuerdo? Pero tampoco nosotros esperamos que esa varianza sea demasiado grande. ¿Por qué? Porque cualquier fluctuación me cambia dramáticamente mi algoritmo y eso tampoco lo queremos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues aquí aparece un valor de varianza que yo no espero que sea tan chiquito, pero que tampoco sea muy grande. Y luego, básicamente, viene lo que se llama el sesgo, y el sesgo básicamente es el error sistemático medio esperado de las reglas de decisión generadas pues por mi algoritmo. Pues básicamente esto es lo que tiene que ver, esto básicamente lo que tiene que ver o hace referencia es pues a qué tan lejos están quedando en promedio mis predicciones de los verdaderos, digamos, de los verdaderos valores. ¿De acuerdo? En ese sentido. Esta varianza está íntimamente relacionado con justamente qué tan bien predice mi algoritmo en valores fuera de la muestra. Mientras que este me dice cómo están mis observaciones, o sea, cómo mi regla de decisión está de cerca, en promedio, de los verdaderos valores. Entonces, esto está relacionado con esta parte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues aquí básicamente se llega a un dilema que se puede resolver desde este punto. Y es que uno lo que espera es que un algoritmo, esta gráfica que está pintada aquí es el exceso del riesgo de valles, ¿de acuerdo? El exceso de riesgo de valles. ¿Usted qué debe esperar? Pues encontrar un algoritmo que tenga riesgo de exceso de valles lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible sea este exceso de riesgo de valles. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en ese orden de ideas, el exceso de riesgo de valles se va a disminuir si hacemos el sesgo lo más chiquito posible. Pero ¿qué pasa si hacemos el sesgo lo más chiquito posible? Pues que esa varianza se va a tender a incrementar. ¿De acuerdo? Entonces, debe haber una conciliación del exceso de riesgo de valles. O sea, ¿a qué me refiero? Recuerde que esta es la grafita que tenemos acá del exceso de riesgo de valles. Esto debe ser lo más cercano posible a esta expresión de por acá. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que perdón, que este no es.
perdón. A medida que yo hago caer el sesgo, pues el exceso del riesgo de valle empieza a disminuir. Pero a partir de un punto, al yo seguir minimizando el sesgo, mi exceso de riesgo de valles empieza ¿a qué? A crecer, lo cual no es bueno. O sea, disminuir mucho el sesgo no es sinónimo de obtener la función que me minimice este exceso de riesgo de valles. Esa es la primera cosa importante. Pero si yo también trato de disminuir la varianza, porque la varianza también debe irse disminuyendo, si yo trato de disminuir mucho la varianza, ¿qué le pasa al exceso de riesgo de valles? Pues llega un punto en el cual se hace mínimo, pero después empieza ¿qué? A crecer cuando yo empiezo a disminuir la varianza. Entonces, esto se vuelve el algoritmo, el algoritmo que yo decida debe tener una compensación entre el sesgo y varianza. Recuerde, la varianza está relacionada de que también mi algoritmo predice fuera de la muestra, y el sesgo está relacionado como el ajuste en promedio intramuestra, dentro de la muestra o dentro del entrenamiento, cómo se comporta ese sesgo. Entonces yo no espero, mis algoritmos deben siempre ser una compensación entre una cosa y la otra, ¿de acuerdo? Entonces, en eso de ideas, ustedes deben, lo que debe quedarles hasta por el momento, lo que tenemos acá, es que usted debe escoger un algoritmo que esté lo más cercano a la regla de Bayes, que es la que tiene menor riesgo. Primera cosa importante. Segunda cosa importante. En ocasiones hay que restringir el conjunto de funciones sobre el cual yo voy a hacer mover mi algoritmo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que debo tratar de no dejar un conjunto tan grande, sino tratar de especificarlo de una manera muy clara. Por ejemplo, las funciones, en ese sentido, podrían ser, los algoritmos podrían ser, pues justamente las redes neuronales o cualquier modelo. Eso me permite un poco disminuir, ese riesgo, a través de que vamos a disminuir el error de aproximación. Y tercera cosa importante es que en un algoritmo debe haber una compensación entre el sesgo y la varianza. ¿Y qué significa una compensación entre el sesgo y la varianza? Pues eso lo que quiere decir básicamente es que mi algoritmo no debe tener mucha varianza, o sea, no debe tener una varianza tan pequeña que me permita generalizar muy poco, o sea, predecir lo mejor posible, y tampoco puedo tener un sesgo tan grande que el ajuste dentro de los datos de entrenamiento sea muy malo. ¿Y eso por qué? Pues porque en la práctica, entonces nuestro modelo no va a funcionar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a haber una compensación entre el sesgo y la varianza en este sentido. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí, o si no, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso para ahora hablar acerca de los enfoques estándar para la determinación de algoritmos. Pues aquí ya vamos a entrar a hablar de lo que es el riesgo empírico, o sea, cómo cuando ya tengo mis datos, yo voy a decidir cuál es mi mejor algoritmo. O sea, cómo dentro de que yo defino, cómo una vez definido mi conjunto F caligráfica, o sea, dentro de todas las posibilidades de redes neuronales, dentro de todas las posibilidades de árboles de decisión, digamos que este F tengo que definirlo de antemano. Por ejemplo, todas las funciones definidas por redes neuronales. Entonces vamos a tratar de encontrar un algoritmo dentro de todas esas funciones de redes neuronales, ¿de acuerdo? Que tenga el menor riesgo posible dentro de todo ese conjunto. Entonces vamos a tratar de buscar en la práctica cómo se hace esa parte. ¿A través de qué? Y eso va a ser a través de lo que se llama el riesgo empírico. ¿Y por qué a través del riesgo empírico? Pues porque nos vamos a dar cuenta que ese riesgo empírico va, bueno, dependiendo sobre qué conjunto lo estoy haciendo, va a estimar muy bien
el exceso de riesgo de valles, que es una función que pues no es no observable directamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar ahí, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso y ya regresamos.
Bueno, muchachos, entonces ya estamos todos acá. Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, digamos que desde un punto de vista, digamos, teórico, para evaluar los algoritmos de manera teórica, o sea, no cuando tengo datos, sino para evaluarlos de forma teórica en general para cualquier dato, cualquier dato que tengamos, pues la evaluación de esos algoritmos se van a hacer con base en esto que se llama el error de generalización. ¿De acuerdo? En este error de generalización, que es básicamente esa esperanza condicional, o pues digamos que en el exceso de riesgo de Bayes. Pero pues ya sabemos que este exceso de riesgo de Bayes se puede descomponer, digamos, en un error de aproximación y en un error de estimación. Entonces hay que chequear el tema del error de estimación. Eso desde el punto de vista teórico, o sea, si yo quiero chequear qué tan bien funcionan mis redes neuronales, o sea, ese espacio de funciones, que son las redes neuronales, que también funcionan en algunos contextos, que también aproximan en el sentido de que disminuyen el riesgo, hasta dónde se disminuye el riesgo con esas redes neuronales, pues hay que hacer un estudio teórico. Entonces, desde ese punto de vista se hace de esa manera. Pero ya con datos, pues es otro tema. Con datos, que es lo que vamos a ver ahorita, pues hay que hablar de algo de acá, que es algo asociado, digamos, a ese error de generalización, a ese error de generalización. Permítame un segundo. Ay, se me perdió esto. Entonces, en vez de considerar ese error de generalización, nosotros lo que vamos a trabajar es como una versión muestral de ese error de generalización, justamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se llama aquí, y a esto lo llamamos enfoque estándar para la determinación de algoritmos. ¿Qué significa determinación de algoritmos? Pues, dentro de todo el conjunto, ¿de acuerdo? Dentro de todo el conjunto apropiado que nosotros elijamos, o sea, ya sea el conjunto de funciones generadas por las redes neuronales o el conjunto generado por, digamos, los árboles de decisión, que los árboles de decisión funcionan, digamos, vamos a verlo ahora en la siguiente clase, pero también me generan unas ciertas funciones de cierta manera, o, por ejemplo, estamos hablando en el caso de una regresión, perdón, de una clasificación, por ejemplo, cómo evaluar esa calidad, esas funciones basadas o esas funciones o esa familia de funciones, pues son, por ejemplo, las regresiones logísticas, bueno, o cualquier otra temática o cualquier otra, a eso me estoy refiriendo con clase de funciones apropiadas. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a definir el análogo muestral del error de generalización que se va a llamar el riesgo empírico, que se nos va a permitir a determinar dentro de esa clase de funciones, pues cuál es la mejor función, en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que para esto, lo primero que hay que asumir es que ¿cómo la hemos llamado esta F asterisco? Regla de Bayes. Decisión de Bayes. La regla de Bayes, sí, la regla de decisión de Bayes, o la regla de Bayes sencillamente así. Si esa que es la regla de Bayes pertenece a nuestra clase de funciones definidas, ¿de acuerdo? Por supuesto, esa clase de funciones F caligráfica definida debe estar contenida en las funciones medibles, porque si no, pues ni siquiera, si no es así, pues ni siquiera puedo tener una regla de decisión, porque la regla de decisión debe ser funciones medibles. Y debo tener, por supuesto, una función de pérdida, porque una vez definida la función de pérdida, pues tengo el riesgo, ¿de acuerdo? Tengo computado el riesgo. Entonces, lo que debe pasar es que, pues por supuesto, este algoritmo
que es una función que depende de la muestra, pues debe pertenecer a esa clase apropiada de funciones. Por supuesto, debe pertenecer a eso. Y también debe cumplirse que el riesgo de mi algoritmo debe ser lo más pequeño posible. Idealmente, ¿qué es lo que debe pasar? Pues que mi algoritmo debe pertenecer al argumento mínimo, ¿cierto?, de estos riesgos sobre este conjunto de funciones, sobre mi clase de funciones definidas de manera clara. Entonces, en ese sentido, es que nosotros idealmente debemos tener esta parte acá. Este riesgo, que es el que vamos a poner acá, ¿no es cierto?, basado en los datos, se debe poder estimar, pues, de alguna manera. Se debe poder estimar de alguna manera. Entonces, vamos a ir mirando lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos n datos de entrenamiento. Recuerde que x y y desde 1 hasta n es una muestra independiente e idénticamente distribuida. Y f es una regla de decisión. Entonces, f es una regla de decisión. Recuerde que f es una función medible que va del espacio de entrada al espacio de salida. Y definimos esto que tenemos acá que se llama el riesgo empírico. No es más que el riesgo empírico, no es más que tomar, digamos, un promedio de ¿qué? De las pérdidas, ¿cierto?, que tengamos con base en esta función que tenemos acá. Eso en forma, digamos, en forma general. En forma general. Lo que tenemos es lo que se conoce como el riesgo empírico en los datos de entrenamiento. ¿De acuerdo? De los datos de entrenamiento. Ahora, pues parece razonable que nuestra manera de encontrar nuestro mejor algoritmo dentro de la clase de funciones que tenemos, pues debería ser, digamos, razonable pensar que en vez de tener este riesgo teórico, pues utilicemos el riesgo empírico dentro de los datos de entrenamiento y que ese sea el criterio para escoger o determinar cuál es el algoritmo con el que yo me voy a quedar. Entiéndase algoritmo que yo me voy a quedar, que aquí es una pregunta pues obvia, pues lo que me va a permitir decir este riesgo, esta minimización, o sea, este algoritmo debe minimizar este riesgo que aparece acá basado en este riesgo empírico que definimos acá. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que, por ejemplo, si yo decido que mi clase objetivo es todas las funciones definidas por las redes neuronales, pues lo que yo voy a tratar de decir ahí es, pues bueno, entonces, ¿cuál es el número de capas de entrada que se tienen? ¿De acuerdo? El número de nodos dentro de esas capas. Por supuesto, la función de activación que tiene ahí recomendada. Por supuesto, debería también, por ejemplo, incluir en ese caso, permítame que se me fue la idea, debería también poder determinar claramente, pues, cuáles son los parámetros que me terminan de definir esa red neuronal. Entonces, ese riesgo empírico me va a tratar de definir cuáles son los parámetros justamente de esa red neuronal, los hiperparámetros y, por supuesto, ya los parámetros finales de esa red neuronal. Entonces, a eso se llama determinar el algoritmo, es decir, decidir dentro de todos esos parámetros, pues, con cuál me voy a quedar, la configuración de la red neuronal que yo deseo tener. Entonces, resulta bastante razonable, pues, pasar, en vez de tener este riesgo, que no lo conozco teóricamente, pero sí lo puedo utilizar este riesgo empírico basado en los datos de entrenamiento. Entonces, ese podría ser, digamos, un enfoque estándar para la determinación de algoritmos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, el enfoque para la determinación de algoritmos, pues, va a ser este. Va a ser mi algoritmo, que es una función de la muestra, que pertenece al argumento mínimo ¿de quién? De este riesgo empírico, donde el riesgo empírico se define de esta manera. Claro, y recuerde que estas son de todas las funciones posibles acá. O sea, mi algoritmo, que es una función de la muestra, usted lo debe evaluar sobre, pues, digamos, debe minimizar sobre todas esas funciones, donde esas funciones están, pues, en este caso, sobre esta clase de funciones que aparece acá.
Piensen de nuevo que este es es el conjunto formado por todas las posibles funciones que son redes neuronales, que se obtienen a través de las redes neuronales, para diferentes especificaciones de número de nodos, de número de capas ocultas y todo lo que aparece ahí por encima. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder en este caso? Lo que puede suceder en este caso, es que esto puede generar, al tomar única y exclusivamente sobre los datos de entrenamiento, esto puede generar un problema, lo que hemos llamado un problema de sobreajuste. Y ustedes que ya han estudiado bastante esto, ¿cómo, por ejemplo, en algoritmos se soluciona el problema, por ejemplo, de sobreajuste? ¿Alguien ha visto el curso de minería de datos con el profesor Montenegro? Aquí yo sé que han visto el curso con el profesor Montenegro. ¿Cómo les enseñó allá? Y sé que les enseñó cómo les enseñó allá él a lidiar con el problema del sobreajuste. Por ejemplo, en el caso de redes neuronales. ¿O nadie ha visto el curso de... Sí, señor. Técnicas de regularización. Por regularización? Eso es una de tantas, ¿no? Porque no siempre es. Entonces, aquí aparece la regularización. Y pues justamente aquí está definido en forma general lo que es la regularización. Pues es otra vez escoger esta, de tal manera que esto pertenezca al argumento mínimo de minimizar el riesgo empírico más una penalización por regularización. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, así es que nosotros vamos a escoger nuestro algoritmo, donde ahora, pues, también está parametrizado por lambda, ¿cierto? Que básicamente es el parámetro de penalización que se conoce acá. Entonces, pues, es bastante lógico y todo lo que venía hablando, pues, se enmarca dentro de esta situación que tenemos acá. Es una de tantas formas, porque no es la única forma de lidiar con el problema por ejemplo, de sobreajuste. ¿De acuerdo? Bueno. Permítame acá. Aquí me voy a saltar rápidamente esto porque todo esto tiene que ver con la regularización, pero digamos que digamos que por ahora no hay ningún problema con esta parte, me la voy a saltar. Pero lo que sí es importante es que una cosa importante acá es que los parámetros que deben seleccionarse antes de ir a computar, ¿de acuerdo? A encontrar mi algoritmo final, o sea, los parámetros que yo debo seleccionar o debo definir antes de todo eso, se van a denominar los hiperparámetros o parámetros de ajuste sin que se deba especificar el propósito de acuerdo en ese sentido. Entonces, todos los que sean hiperparámetros, la forma en el cual nosotros vamos a tratar de hacerlo es introduciendo un conjunto nuevo que se llama el conjunto de validación adicional al conjunto de entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, para poder escoger posiblemente estos hiperparámetros, se debe tener adicionalmente un conjunto que se llama un conjunto de validación. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hablar justamente de lo que se llama entrenamiento, validación y prueba. O sea, ¿y para qué sirven esos conjunticos? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer la división de esos conjunticos y a qué nos va a llevar la elección de esos conjunticos y qué vamos a poder medir con esos conjunticos? ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues justamente el proceso de calcular una regla de decisión, ¿de acuerdo? F sub n, a partir de un algoritmo específico se llama entrenamiento, ¿de acuerdo? O sea, el definir o calcular cuál va a ser mi regla de decisión, es decir, estimar, por ejemplo, en este caso, entiendas entrenamiento, es como estimar los parámetros del modelo o del modelo que nosotros hayamos definido o de los posibles modelos que nosotros hayamos definido. Eso se conoce como entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder en este caso, es que, si ustedes recuerdan, el riesgo de, o la forma en que vamos a medir el riesgo de mi algoritmo
o más bien, la forma en la cual nosotros vamos a decir si mi algoritmo es bueno o mi algoritmo es malo es a través del riesgo, ¿de acuerdo? El riesgo de la regla de la regla de decisión determinada, ¿de acuerdo? Y justamente este riesgo que tenemos acá va a actuar como una aproximación del error de generalización que nosotros, pues digamos, deseamos computar en ese sentido. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que realmente este riesgo, porque al final de cuentas, todo se va a, digamos, a centrar en que yo debo tratar de estimar este riesgo teórico para mi algoritmo. Yo voy a tratar de estimarlo esto. Y voy a escoger el algoritmo que tenga menor riesgo posible. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa acá es que este riesgo empírico que nosotros definimos acá no me va a ayudar a encontrar necesariamente el mejor algoritmo. ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Pues básicamente, la idea de por qué con los datos de entrenamiento yo no puedo estimar el riesgo de mi algoritmo está especificado acá. Y esto es porque básicamente el error de generalización se debe encontrar para un conjunto o se debe encontrar basado en una muestra independiente a la de los datos de entrenamiento. Esa es la idea principal de por qué con los datos de entrenamiento nosotros no podemos computar básicamente ese riesgo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esto debe hacerse sobre un conjunto diferente al conjunto sobre el cual nosotros tengamos, o mejor dicho, debemos computar el error de generalización, pero sobre un conjunto diferente a los datos de entrenamiento. ¿De acuerdo? Ese conjunto es el que llamaremos el conjunto de prueba. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba aquí. Entonces, vamos a hacer la estimación del riesgo, que al final de cuentas es el objetivo principal para poder seleccionar cuál es mi mejor algoritmo. El algoritmo que tenga menor riesgo, pues es el algoritmo que yo debería seleccionar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a considerar como X tilde y Y tilde una muestra I y D de esta misma distribución conjunta que tenemos acá, o esta misma distribución de probabilidad conjunta que tenemos acá. Esta es una muestra de tamaño M, que es lo que yo llamo datos de prueba. Se puede demostrar que este riesgo empírico, pero ahora sobre los datos de prueba, ¿de acuerdo? Sobre los datos de prueba, que esto que tenemos acá, mire que la expresión es lo mismo. 1 sobre M, eso es un promedio de las pérdidas, pero ahora evaluado ¿sobre quién? Sobre los datos de prueba. Este converge debido a la ley de los grandes números, converge a esta expresión que tenemos acá. Y esta expresión que tenemos acá es ¿qué? El riesgo empírico. ¿De acuerdo? El riesgo empírico, que es el que tenemos acá. Entonces, digamos que el riesgo empírico, pero evaluado sobre el conjunto de entrenamiento, aproxima de manera idónea ¿a quién? Al riesgo de la función. Por eso, siempre se debe tener un conjunto de prueba, porque con el conjunto de prueba es que nosotros vamos a chequear si mi algoritmo es bueno o mi algoritmo es malo, porque ese me estima el riesgo que yo debo tener en cuenta. Y se hace con base en la función de pérdida que yo defina con anterioridad. Y esto, mucha atención acá, muchachos. Este es un llamado de atención porque hay muchas prácticas en común, hay muchas prácticas hoy en día que dice, es que nosotros, si por ejemplo L es la pérdida cuadrática, pues entonces yo ¿qué voy a tomar aquí? Yo voy a tomar los residuales al cuadrado, porque esta pérdida, como es la pérdida cuadrática, entonces esto lo que me va a decir es tome este valor menos este valorcito de acá y eleve al cuadrado. Eso significa tome los residuales al cuadrado del modelo, básicamente hablando. ¿Y qué es lo que dicen acá? Pues tomemos esto, o tomemos, por ejemplo, algunas medidas, pero no sobre las funciones de pérdida, sino hay algunos que dicen, pues tomemos valor absoluto. No tomemos este promedio, sino tomemos
los errores los errores arriba y abajo en valor absoluto. O sea, tomen métricas, lo que llaman hoy en día es que tomemos métricas, diferentes métricas para definir la calidad del pronóstico. Pero aquí la cosa importante es que la calidad del pronóstico o la calidad del algoritmo es basado en el riesgo, y el riesgo es basado dentro de la pérdida que usted definió desde un principio. Así que el montón de métricas que no estén asociadas con la pérdida que usted definió al principio no van a servir para obtener una buena elección. ¿De quién? De mi algoritmo. Así que, por favor, vayan decantándose de ahora en adelante y sacándose en la cabeza de que usted debe poner un montón de métricas. Realmente debería haber una sola métrica que me ayude a definir correctamente el algoritmo. ¿Y es quién? La definida a través de la función de pérdida. Así que olvídense de otras métricas, a menos que sean funciones medibles de la función de pérdida. Si es así, pues listo, sí. Pero si no, olvídense del montón de métricas que ustedes que están acostumbrados en muchas partes a meter como a la topa tolondra y sin ninguna restricción. La única métrica que me ayuda a definir bien es a través de la función de pérdida que se define desde un principio. ¿De acuerdo, muchachos? Así que no es idóneo utilizar métricas que no estén relacionadas con la función de pérdida, a menos que sean pues funciones medibles de esa pérdida, de esa pérdida que yo definí desde el inicio. ¿Me hago entender? ¿Está claro esta parte de acá? Sí, profe. ¿Está claro, Julián? Pues hay unas duditas, pero pues esa es cuestión de cómo volver a leer y yo creo que ya. Pero esta última parte, o sea, es que esta última parte es bien importante. ¿Y por qué es bien importante? Porque esta última parte que lo estoy mencionando yo, de que el riesgo empírico evaluado en los datos de prueba es una aproximación buena, hablando desde el punto de vista de la ley de los grandes números, del riesgo. Y el riesgo es el que me permite definir claramente quién es el mejor algoritmo. Porque este riesgo, si este riesgo se hace mínimo, debería estar muy cercano al riesgo de la regla de Bayes. Y esto se basa con la función de pérdida que nosotros definamos desde un inicio. Ojo, por eso le digo, ojo con las métricas, porque a veces dicen, estamos trabajando en un problema de regresión y metemos un montón de métricas que ni siquiera nada tienen que ver con la función de pérdida con la cual ustedes computaron el riesgo empírico. Claro, aquí hay una cosa importante y vale la pena decir esto. Como usted desea minimizar el riesgo, pues ese riesgo, como lo vamos a ver un poquitico más adelante, ese riesgo se requiere seguramente de un método numérico, porque este riesgo que aparece acá, que es este riesgo empírico que aparece acá, seguramente es una función de algunos parámetros de este algoritmo que tenemos acá. Entonces, la minimización de ese riesgo se hace con respecto a los parámetros de este modelo acá, y por eso en muchos casos se utiliza, por ejemplo, para minimizar eso, por ejemplo, en el tema de redes neuronales, se utiliza los algoritmos que se conocen hoy en día para optimizar, por ejemplo, backpropagation y toda esta cosa que permiten, el método realmente se llama el método del descenso del gradiente, que utiliza backpropagation para poder minimizar ese riesgo que aparece acá. Pero pues esa es otra cosa. Pero mucho cuidado con el tema de las métricas, porque es que eso es una cosa que han estado utilizando a discreción, sin pensar, o sea, como se llama ahí, sin mente, y no. Tiene que ser definido en términos de ¿quién? De la función de pérdida, ¿de acuerdo?
Profe, ¿cuál sería como un ejemplo de alguna métrica que no se debe usar, por ejemplo? No, pues es que no se deba usar. Es que si usted definió el principio en un problema de regresión, o sea, piense que usted se definió. eh, es que yo por eso casi que ni uso otras métricas, porque yo esto yo ya lo sabía, o sea, esto ya lo sabíamos desde el punto de vista estadístico hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si usted tiene un problema de regresión, y usted en un problema de regresión, que es y igual a f de x más e, un problema de regresión, usted define la pérdida, la pérdida, la función de pérdida, la de L de XY, usted la define como la pérdida, por ejemplo, cuadrática, ¿de acuerdo? Y esta pérdida cuadrática, pues, está asociada ¿con quién? Con el riesgo, que es el valor esperado ¿de quién? De la función de pérdida evaluado aquí en X, aquí F corro N de X. Perdón, yo tengo aquí mal. ¿En Y? Aquí es en Y, y aquí es en Fn gorro de X. No importa porque al fin de cuentas la pérdida tiene algunas condiciones ahí importantes, pero por ejemplo en algunos casos es simétrica. Entonces esto lo define de esta manera y esto es el riesgo de la función de esta. ¿De acuerdo? Y ese riesgo, entonces lo que está diciendo aquí es que para estimar este riesgo vía esta pérdida cuadrática, pues usted debe hacer tomar 1 sobre m por suma desde i igual a 1 hasta m de la pérdida, en este caso la pérdida, ¿quién sería? Pues es la pérdida cuadrática, o sea que esto es, por decir algo, al cuadrado, fn gorro de xi, y sub i. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que hemos llamado nosotros, ¿qué? El error cuadrático medio. ¿Sí o no? Y esa es una métrica que se definió, una métrica. Pero hay otros que dicen, no, es que vamos a utilizar otra métrica. Bueno, aquí es una resta, perdón. Utilicemos otra métrica, valor absoluto de fn gorro xi menos y sub i. ¿Sí o no? ¿Qué sé cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a esa métrica ustedes que han utilizado muchas veces esto? No me diga que no lo han utilizado. Le llaman desviación media, ¿qué? Absoluta. Pregunta, entonces, Laura. ¿Esta desviación media absoluta será un estimador de este riesgo, donde este riesgo es basado en la función de pérdida cuadrática? Pues la respuesta es no. Por eso, se debe generar funciones o métricas que estén definidas en términos de la pérdida cuadrática original que usted tuvo. ¿De acuerdo? Sí, listo, muchas gracias. ¿Ustedes siguen acá o ya están viendo el partido? Estamos, profe. Bueno, ya casi voy a terminar. Prometo que ya casi voy a terminar. Entonces, claro, es ahí donde nace que vamos a utilizar unos datos de prueba. Esos datos de prueba deben ser independientes a los datos de entrenamiento. Por eso es que el riesgo se computa sobre los datos de prueba. Entonces, por eso es común en que pues usted tiene un conjunto de datos completos, y usted lo que hace es dividir el conjunto de datos completos en dos pedazos. Uno
en N datos de entrenamiento y en otro M datos que se llaman datos de prueba. Dice, por ejemplo, una relación de 90-10. ¿De acuerdo? Y entonces, con esos datos de prueba, usted va a computar el riesgo empírico sobre los datos de prueba y ese va a ser una estimación del riesgo. Y ese es el que me va a permitir a mí definir claramente cuál algoritmo es mejor. Ahora, pues por supuesto el riesgo empírico se hace sobre los datos de entrenamiento, pero este riesgo empírico, que lo he notado así, mire, R gorrito de F sub N, no se puede utilizar para estimar este riesgo. ¿De acuerdo? Y la explicación también está dada acá. Ustedes lo pueden, digamos, chequear ahí. Y la razón básicamente es que, pues para determinar esto, yo necesité de los datos de entrenamiento. Y entonces, pues están al determinar esta parte que aparece acá, esta expresión que aparece acá, pues está altamente correlacionada, o sea, la muestra está relacionada completamente con la que yo ayudé a definir mi conjunto de entrenamiento. Y entonces eso viola el supuesto de independencia que acabamos de hacer acá. ¿De acuerdo? Entonces esa es, digamos, que la relación básica que permite digamos, escoger o utilizar los datos de prueba para estimar el riesgo. Ahora, luego viene una tercera posible partición, porque esta no es obligatorio. Si hay hiperparámetros que usted desea estimar, entonces, por ejemplo, si usted requirió o se encontró con una estimación previa y esa estimación previa tiene un problema de sobreajuste, pues usted debe involucrar posiblemente un tema de penalización. Entonces, lambda es un parámetro de penalización y es un hiperparámetro. Pero si, por ejemplo, estamos hablando en un modelo de redes, el número de capas ocultas o el número de nodos también es un parámetro, digamos, es un hiperparámetro. Entonces, ellos deben ser estimados o encontrados de alguna manera. Entonces, hay que dividir, y aquí es donde aparece justamente que para determinar los hiperparámetros adecuados se requiere de un conjunto de validación, ¿de acuerdo? De un conjunto de validación. Y en ese conjunto de validación, pues son otros, digamos, se debe tener otras observaciones disponibles, independientes de los datos de entrenamiento e independientes de los datos de prueba, para generar esta expresión que tenemos acá. ¿De acuerdo? Utilizarlos con y utilizar el riesgo empírico. El riesgo empírico siempre es lo mismo, pero hay que hacerlo sobre un conjunto de datos que es independiente de los datos de entrenamiento. Se le llama validación, o el nombre se le llama, o el procedimiento es de encontrar los hiperparámetros calculando el riesgo empírico sobre la datos de validación. Se le llama validación porque el nombre hace referencia al hecho de que los diferentes valores de lambda se pueden verificar o validar sobre los datos de validación y luego se selecciona el valor más adecuado de tal manera que minimice el riesgo empírico sobre los datos de validación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nace también, pues, la idea de por qué utilizar o este tema de, digamos, de validación. Entonces, al final de cuentas, la nota 7.27 lo que genera un poco es, pues, cómo es el procedimiento de validación, de entrenamiento, validación y prueba que se debe hacer al final de cuentas. ¿De acuerdo? Que es el típico estándar que todo el mundo ya conoce, pero está formalizado y está especificado porque es que debemos escoger el conjunto de prueba para estimar el riesgo y con ese riesgo escoger el mejor algoritmo posible. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En algunas ocasiones, cuando usted no tiene un tamaño de muestra lo suficientemente grande, usted tiene hiperparámetros, pero no tiene un tamaño un tamaño de muestra lo suficientemente grande, usted junta, digamos, usted se queda sin conjunto de validación, porque no se puede quedar
sin conjunto de prueba. O sea, el conjunto de prueba tiene que estar sí o sí porque es el que me permite validar, encontrar una estimación del riesgo y elegir mi algoritmo. O sea, que datos de prueba tienen que haber sí o sí, si yo quiero una forma de establecer cuál fue mi mejor algoritmo. Pero, por ejemplo, tengo que quitar los datos de validación, pero aún hay hiperparámetros. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué técnica se utiliza? Por ejemplo, para encontrar los hiperparámetros. Ya aquí varios, como les digo, ya han visto el curso con el profesor Montenegro y ya saben de lo que estoy hablando. ¿Cómo se llama la técnica para encontrar, digamos, los hiperparámetros basados también en la muestra de entrenamiento? Bueno, no sé, como que los corchejos ya se fueron. No sé, profe, uno podía hacer en Python como un grid search también. Bueno, pero grid search lo que pasa es que, ojo, la pregunta es distinta. Usted tiene un conjunto de datos, pero el conjunto de datos no es suficientemente grande para dividirlo en tres: entrenamiento, validación y prueba. Sino que le toca, su conjunto de datos es tan pequeño que le tocó quedarse, o sea, hay que dejar el de prueba sí o sí, independiente de los de entrenamiento. Entonces tiene que juntar estos dos para que tenga una muestra lo suficientemente grande. Entonces, validación cruzada es una técnica que le permite a usted utilizar los mismos datos de entrenamiento para estimar, para encontrar de manera clara los hiperparámetros y con ellos, con esa validación cruzada, permitir computar el error, el riesgo empírico que no se puede computar sobre el conjunto de validación. Nos toca utilizarlo sobre el conjunto de entrenamiento, pero pues la validación cruzada permite hacer este tipo de cosas y poder encontrar los hiperparámetros pues vía validación cruzada, que es la estimación del riesgo o es computar el riesgo empírico sobre los datos de validación que no se tienen, basados ahora en el conjunto de entrenamiento. ¿De acuerdo? Eso le permite hacer la validación cruzada. Entonces, digamos que ya con esto yo cierro, porque aquí hay un poco más de detalles, ¿no? O sea, aquí hay seguimiento a los errores de validación iterativo. Esto tiene que ver con el proceso de optimización, porque usted debe minimizar el riesgo. Y seguramente ese proceso de minimización requiere un proceso de optimización que se hace normalmente por un método iterativo y que, por ejemplo, hoy en día en redes neuronales o un montón de técnicas se utiliza el método del descenso del gradiente o el gradiente descendente. Y para el método del gradiente descendente es un método iterativo que pues tiene una justificación matemática, pero es un procedimiento iterativo que permite encontrar pues, justamente los parámetros de ese modelo. Entonces, digamos que aquí hay un seguimiento, cómo se hace el seguimiento a esos procesos de optimización a través de, pues, justamente el conjunto de validación, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, pues, hay más técnicas, digamos, diferentes a validación cruzada que permiten estimar los parámetros permiten encontrar los hiperparámetros del modelo. Bueno, aquí se explica en qué consiste la validación cruzada de MFOL. Bueno, en fin, todo esto que ustedes vieron allá. Aparecen otros criterios que aparecen como el criterio de información de Akaike, que permite también encontrar los hiperparámetros del modelo. Y una partecita final que se llama procesamiento de datos en la práctica, es decir, que uno a veces necesita transformaciones de preprocesamiento, o sea, lo que se llama centrado y normalización, poniéndole el mínimo o el máximo, en fin, digamos, ejemplos de transformación de preprocesamiento que permiten, digamos, hacer un preprocesamiento previo para que obtengamos, digamos,
digamos, mejores aproximaciones al final de cuentas. Una cosa importante acá, muchachos, yo aquí con esto he terminado la clase, tengo unos minuticos para resolver preguntas, pero mire que es que he tratado de meter en media hora que hice el video y ahora en poco más de hora y media, centrar todo lo que es una línea grande, grande, grande de trabajo que es el aprendizaje estadístico, que es, como le digo, una línea grande de la estadística matemática que intenta validar los métodos de aprendizaje automático de Machine Learning, darles un formalismo más allá del simple trabajo. Porque esto funciona, pues sí, pero funciona, pero hasta ahora estamos conociendo y explorando por qué es que funciona. ¿De acuerdo? Más allá de una cosa empírica, ¿no? Más allá porque es que han funcionado y han funcionado muy bien. Pero no se le ha hecho una validación teórica de este tipo de cosas, más allá del teorema de aproximación universal que lo veremos en la siguiente clase. Bueno, mentiras, cuando veamos redes neuronales. Entonces, con esto permito cerrar la clase de hoy. No sé si haya dudas, preguntas. Señor. Profe, en algún momento esta teoría la vamos a ver aplicada en un problema. Pues es decir, que hagamos un planteamiento, un problema y lo solucionemos. Pues por ahora no, porque el curso no da para eso directamente no, pero se va dando cuenta a usted que cuando veamos, ahora la siguiente clase, cuando veamos el algoritmo, los algoritmos basados en árboles, pues básicamente la técnica que vamos a hacer es esa. El conjunto F del cual yo hablaba, el F del cual yo hablaba, pues es el conjunto formado de las funciones F, tales que F es un árbol. Y entonces vamos a tratar de encontrar la mejor función F gorro de n basado en la muestra, ¿de acuerdo? Que minimice el riesgo empírico. Minimiza el riesgo empírico sobre el conjunto de prueba. Pues eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. La siguiente clase con el tema de modelos de árboles. La clase después de esa, que voy a hablar de modelo de redes neuronales, hay que hacer exactamente lo mismo. Y cuando termine, que es el modelo de redes neuronales recurrentes, o más específicamente el modelo LSTM, que eso sí que está crudo de estudiarse todavía. Eso sí que está crudísimo de estudiarse todavía, porque se utiliza y funciona muy bien. O sea, mucha cosa de detección de imágenes, de lo que hoy llaman análisis textual, y mucho de esta cosa de justamente de videos y análisis de todas estas cosas, de tendencias, son basadas en esas redes neuronales recurrentes. Entonces, pero de eso sí que está todavía muy, muy cortico, apenas hay poquitos avances de un formalismo teórico de esto, pero aún así los algoritmos funcionan. Entonces, sí, que si lo vamos a ver, sí, claro, sí lo vamos a ver en práctica. Listo, chicos. Voy a detener la grabación y una